días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Son las 10 en punto, vamos a dar comienzo. Les invito a que saquemos nuestros corarios, ya que los himnos que vamos a entonar no están en proyector. Antes de dar comienzo, hermanos, les recordamos, por favor, poner sus teléfonos en silencio, que no haya interrupciones. Vamos a buscar el foro número 31, bueno, aparece como el 3, donde él me guíe. Si lo tienes, cantemos. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor, que sin pecado fue puro en verdad. Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. La obra de Satanás es de apartarnos más del camino que nos lleva a las mansiones a gozar, pero Cristo nos guiará, al fin nos coronará, lo veré más claro cuando more allá.
Buenos días, hermanos. Los que gustan estar de pie, por favor. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Dice la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Hoy en este día te agradecemos porque nos has permitido llegar conmigo a este lugar para alabar y glorificar tu bendito nombre. Te bendice a cada maestro que va a impartir clases el día de hoy para que lo pueda hacerle de la mejor manera, que solo a ti te agrade. También te pedimos por el hermano expositor que le puedas dar palabras sencillas, entendibles, y a nosotros danos un corazón presto y entendido para poder atesorar tu bendita palabra y así ponerla en práctica en nuestro día a día. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. Bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué contento porque encontré mi grabadora. Ya la había perdido. Corintios 13. Primera carta de los Corintios, capítulo 13. Vamos, de verdad es mi deseo, mi anhelo, mi oración que estemos haciendo lo que se ha expuesto, aplicando lo que es el amor, hermanos. Este tipo de amor a lo que es nuestro matrimonio. Cuando el amor acaba. Bueno, cuando el amor acaba, hermanos, en el pensamiento de muchos, es momento de cambiar quizás de cónyuge. No, hermanos, no es así. Cuando el amor acaba, es el amor de Dios, hermanos, el que tiene que imperar. Es el amor de Dios el que tiene que permanecer y el que sin duda alguna logrará fortalecer, sostener, fructificar cada uno de los matrimonios. Entonces, bueno, la semana pasada no pude estar con ustedes. No obstante, pues ya estamos aquí. ¿Sí? Y vamos a ver otra vez más. Vamos a leer, por favor, el versículo 4, 13:4 al 7, para que otra vez reiteremos lo que ya hemos estado mencionando. ¿Cómo dice? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El 8a. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. Muy bien, hermanos. Hermanos, ya hemos visto lo que es referente a cuando el amor es sufrido. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice el amor es sufrido? Ya hemos visto también a qué se refiere cuando dice que es benigno. Vimos también a qué se refiere cuando el amor no tiene envidia y vimos también acerca de lo que es jactancioso. En esta ocasión, hermanos, vamos a considerar lo que es el amor cuando dice no se envanece. El amor no se envanece. Y es aquí cuando yo les pido, hermanos, que me comenten qué será, hermanos, no se envanece. ¿Qué cree usted? Es como no llenarse de orgullo. ¿No se llena de orgullo? Por el orgullo abarca pues esa parte. ¿Avaro? ¿Avaro, dijo? No, abarca. Oh, abarca. ¿Hermano Mario? Sí, que no caer en vanidad. No cae en vanidad. ¿Qué más, hermanos? Puede ser que también puede ser que no se crea más que la otra parte. Esta versión dice: el amor no es descortés ni egoísta. Ni egoísta, descortés ni egoísta. ¿Cómo dice usted, hermano? Ensoberbece. Por ahí va. La palabra,
cuando dice no se envanece, de hecho la versión de las Américas, en lugar de decir envanece, dice no es arrogante. La versión de las Américas, muy buena versión. Y la versión internacional dice no es orgulloso. Entonces, noten ustedes, hermanos, cómo es de que, bueno, la Reina Valera dice no se envanece, pero cómo es que ya compaginando, comparando con otras versiones, podemos mirar nosotros, hermanos, a qué se refiere de una manera mucho más precisa. Entonces, cuando la palabra de Dios dice el amor no se envanece, se está refiriendo, hermanos, a que el amor no se porta arrogantemente, ni el amor se va a portar de una forma orgullosa. La palabra que aparece aquí, hermanos, miren, en ocasiones cometemos el error de definir los conceptos bíblicos con un diccionario secular. No, hermanos, no. Tenemos que ir, hermanos, a la fuente. No tenemos que ver las cosas de Dios con la perspectiva del mundo. Tenemos que ver las cosas de Dios con la perspectiva divina, hermanos. ¿A qué se refiere Dios? Entonces, cuando en la palabra de Dios aparece esa palabra arrogante, hermanos, se refiere a llenarse de orgullo. No solamente tiene orgullo, sino que es una persona que está llena. Y a lo mejor les va a parecer un poco risible la siguiente definición, hermanos, pero el sentido literal se refiere a llenarse de viento. ¿Mande? Vano significa hueco. Envanecido es inflado. Aplicado a un lenguaje muy coloquial y entendible, es inflado. Pues oiga es un poco más coloquial. Llenarse de viento como un sapo. A eso se refiere. ¿Han visto cómo se esponjan los sapos, hermanos? Sí. De repente, bueno, estaba chiquito, y este animalito cuando empieza a sentirse incómodo, ¿qué hace? Cuando se asusta. Empieza a esponjarse, Nomás se llenó de viento, hermanos. Nomás se llenó de viento. Pero realmente no es de ese tamaño. No es así el animalito. Nomás se infló. Bueno, hermanos, este es el problema que puede suscitarse en muchas personas, que solamente aparentan que son algo, pero nada más aparentan, hermanos. No son eso, no lo son. Miren, aplicado a lo que es en esta carta, en la primera carta a los Corintios, hermanos, el apóstol Pablo les habla a los hermanos de Corinto y les habla abundantemente respecto a este problema. Los hermanos en Corinto, hermanos, tenían todos los dones prácticamente, los dones milagrosos. A pesar de todo eso, los hermanos en Corinto eran sumamente problemáticos. Y eso, hermanos, de estar envanecidos, era una de las causas por las cuales los hermanos se comportaban de esa manera. Miren, en el capítulo 4, vaya por favor a esta misma carta. En el capítulo 4, desde el versículo 18 y 19. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ok, gracias, hermana. Entonces, en esta parte, hermanos, había algunos hermanos que se estaban oponiendo a Pablo. Y les dice, hey, lo están haciendo ustedes porque ustedes realmente están envanecidos, están inflados. Sí, están inflados. Realmente aparentan algo que no son. Están envanecidos. Dice, y ustedes se comportan de esa manera como si yo nunca fuera a ir. Pero voy a ir y voy a conocer no solamente las palabras, sino el poder, ¿verdad?, de las personas que andan envanecidamente. Miren, anteriormente Pablo ya les había dicho, hermanos, acerca del envanecimiento. En el versículo 6 de este mismo capítulo, el apóstol Pablo dijo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que se envanezcan unos contra otros. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a creer cosas que la palabra de Dios no dice, nos vamos a envanecer. Y eso va a afectar que nos envanezcamos de tal forma, hermanos, que vamos a tener riñas, pleitos, unos contra otros. En el mismo pasaje, Pablo les dice, tienen que estar conscientes que un día voy a ir y voy a analizar, voy a probar a los que están envanecidos. En el capítulo 5, miren el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2.
¿Cómo dice, hermanos? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Gracias, hermano. Hermanos, entonces en esta parte, miren, el problema que viene señalando Pablo es que estaban envanecidos los hermanos. ¿Y a qué punto los había llevado el envanecimiento? El estar orgullosos de cosas que no deberían de estar orgullosos. Bueno, dentro de esas cosas, hermanos, es que los hermanos tenían un caso de inmoralidad dentro de la misma congregación, y tal caso, como aquí lo menciona, hermanos, había rebasado los estándares que la misma gente en el mundo, fuera de la iglesia, por supuesto, tenía. Sí, lo habían rebasado. Y es más, dice que en lugar de que los hermanos haberse lamentado, es decir, entristecido, en lugar de haber llorado, lo que habían hecho ellos, ¿qué es lo que había pasado? Se enorgullecieron, se envanecieron. Hermanos, ellos se sentían orgullosos de cosas que no deberían sentirse orgullosos. Entonces, note cómo es que el envanecimiento, hermanos, el inflarnos, nos va a llevar, hermanos, a que perdamos el raciocinio, a que pensemos cosas que realmente no deberíamos de pensar. ¿Cómo vamos a poder estar orgullosos de algo así? Era del manejo público, todo el mundo lo sabía, y aún así, hermanos, la iglesia no estaba haciendo algo al respecto. No lo estaba haciendo. Y entonces Pablo dice, ustedes debieron, en lugar de envanecerse, en lugar de haberse llenado de orgullo, debieron haberse lamentado. Entonces, nosotros, hermanos, bueno, cuando nosotros estemos también envanecidos, tengamos este problema, este mal, a eso nos va a llevar, a enorgullecernos de lo que no deberíamos enorgullecernos, incluso de un pecado. Fíjate. Eso generalmente pasa cuando la autoridad se da a una o varias personas en la iglesia. Es que el hermano ya me dijo que estoy bien. Y se contribuye a que esa persona que dijo caiga en el envanecimiento, porque él es el que pone las reglas, sin humillarnos todos a qué dice la palabra de Dios. Y así empiezan a surgir permisitos. Es que aquí así se hace. Es que ya dijeron que estoy bien. Lo que algunos predicadores viejos decían, cuando te pidan consejos sobre esto, lo que quieren es permiso. Remítelos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es Satanás tentando a quien se pone en el nivel de autoridad, de envanecimiento, de grandote, de tú puedes. Y la persona que pide permiso, pues nada más está, quizás de buen corazón, engañado y directo al infierno. Sí, de ahí la importancia, hermano, que conozcamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:15, hermanos, que sepamos trazar con precisión la palabra de Dios. Es imperativo que sepamos por qué sí, por qué no. Lamentablemente en estos tiempos, hermanos, las redes sociales también han contribuido a ello, a que en ocasiones solamente citamos opiniones. Hermanos, miren, los días martes estamos con el curso de hermenéutica, ya empezamos. Yo le aseguro que usted se va a dar cuenta que hay cosas que usted cree, pero son opiniones de hombres. Se lo aseguro. Entonces yo le animo, hermanos, para que nos acompañe y podamos vertir los diferentes casos. De hecho, hay hermanos que ya tienen algunos temas asignados también al respecto, hermanos. Miren, hermanos, no basta todavía aquí, sino que el apóstol Pablo sigue hablando de este problema que tenía la iglesia en Corinto. Y en el capítulo 8, noten lo que dice el capítulo 8 y en el versículo 1. ¿Cómo dice, hermanos? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Muy bien, gracias. Hermanos, este es el problemita que en muchos lugares observamos. El conocimiento, ¿qué hace el conocimiento? Nos infla la cabeza, nos infla la cabeza, pero no debe ser la cabeza, hermanos. Debe ser el corazón del que tiene que estar ensanchado. Y esto es por el amor que deberíamos tenernos unos a otros.
Porque, hermanos, ¿en qué me beneficia el que uno sepa más que otro? ¿Cuál es el provecho? Si no va acompañado, si no va conjugado con lo que es el amor, ¿en cuánto me puede ayudar el que tengamos conocimiento? ¿En cuánto ayuda? No ayuda, hermano, lastima. Lastima. Cuando nosotros tenemos conocimiento, pero no lo ponemos al servicio de los hermanos, vamos a ocasionar en lugar de un beneficio, un perjuicio. Y en lugar de que nosotros, hermanos, podamos hacer algo por los hermanos, no estoy diciendo que el conocimiento no es importante, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento, hermanos, debe de ir combinado con algo más. Yo recuerdo, hermanos, que tenía algunos maestros y algunos doctores que me daban clases. Y cómo es de que estas personas tenían bastante conocimiento, pero lo usaban para mal. Lo usaban para salirse con la suya. Evadían las leyes. Y lo hacían una y otra vez. Encontraban lagunas de leyes. Y, hermanos, eran muy buenos, sí, pero para evadir las leyes, las responsabilidades. Entonces, bueno, no debería ser nuestro caso. Nosotros deberíamos esforzarnos, hermanos, por aplicar lo que es el conocimiento, pero juntamente con amor. Porque imagínense, hermanos, ¿cómo es que podríamos tener personas que tengan una gran fe? De verdad que sea una fe loable, firmes, sólidos. Es más, podríamos tener matrimonios que tengan una gran fe. Que sean, hermanos, que sean evidencia, hermanos. Una prueba viviente de lo que es una fe. Podríamos tener también, hermanos, hermanos que practiquen, que enseñen, que siembren lo que es la esperanza. ¿A poco no es importante la esperanza, hermanos? Pero a pesar de todo eso, hermanos, aunque tuviéramos, hermanos, matrimonios, por supuesto, que tengan una gran fe, que muestren una gran esperanza, hermanos, que ayuden a los demás a tener esperanza, no serían tan provechosos, no serían de tal bendición como que hubiera personas, como que hubiera matrimonios que muestren lo que es el amor. Porque en este mismo capítulo 13, hermanos, ¿qué es lo que dice el 13:13? Y ahora permanecen, ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, hermanos. Entonces, sería una gran bendición que tuviéramos matrimonios que tengan fe, matrimonios que tengan y muestren, que siembren y ayuden a los demás a tener esperanza. Pero no habría, hermanos, tal beneficio como que hubiera matrimonios que practiquen lo que es el amor. De verdad. Pero el amor desde el punto de vista escritural. Entonces, hermanos, déjenme les digo que eso del envanecimiento no le va a traer nada bueno a una persona que lo tenga. De verdad. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 6, se habla allí, hermanos, para los neófitos. Cuando se está escogiendo, o se debería estar escogiendo a hermanos que nos van a presidir como ancianos, como obispos, pastores, no se debería de buscar a un hermano que sea neófito. ¿Por qué? No un neófito. ¿Para qué? Para que no se envanezca. Para que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Algunas versiones, hermanos, lo mencionan esa expresión como que a causa de que el diablo se envaneció, cayó en esa situación, a consecuencia de eso. Entonces, imagínense, hermanos, hasta dónde puede llevar lo que es el envanecimiento. El envanecimiento, hermanos, o pues lo que es la cuestión de la vanidad. Posiblemente pensemos que no es tan malo, hermanos. Pero ese pecado de la vanidad es uno de los pecados que consideramos chiquitos, mínimos, no tan graves, no tan fuertes, no tan alarmantes, pero son de los pecados que llevan a otros, hermanos. ¿Se acuerdan de lo que mencionábamos también del pecado de la pereza? Pensamos que no es tan malo, ¿verdad?, de ser perezoso. No es tan malo. Bueno, pregúntale a David. Y el de la vanidad, hermanos, ¿no es tan malo? Pregúntale al diablo. Mejor no le pregunte. No le pregunte, hermanos. Hermanos, entonces sí, este pecado llega a ser uno de tal magnitud, hermanos, que puede afectar a muchos más. Mire, la versión de las Américas en ese pasaje, Timoteo 3:6, dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. La versión internacional dice, a no ser que se envanezca y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Entonces, hacen referencia a que a consecuencia de la vanidad del diablo,
cayó en ese problema. Entonces, el diablo no cayó allí, hermanos, por bueno, no llegó a esa situación por bueno. El diablo allí llegó, hermanos, por algo. Y nosotros deberíamos tener cuidado de eso. Si eso le pasó al diablo, ¿cree que no nos pueda pasar algo a nosotros? Sí, hermanos, de verdad. Mire, hay un pasaje que me gustaría, hermanos, leyéramos. Cuando una persona se envanece, mire lo que dice Segundo de Crónicas 26, 16. Segundo de Crónicas 26, 16. ¿Qué tan grave puede ser la vanidad, hermanos? ¿Qué tan grave puede ser el que uno se infle, verdad? Se le infle la cabeza. ¿Qué tan grave puede ser? Bueno, hermanos, hay pecados, hay personas que han caído en semejante pecado. Miren lo que hizo este hombre. Segundo de Crónicas 26, 16. ¿Cómo dice? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Hermanos, este hombre está hablando de Usías. Usías era un buen rey, hermanos. De verdad, era un buen rey. Y llegó a ser un hombre tan exitoso, hermanos. Dios lo bendijo grandemente para bendición también del pueblo. Y este hombre, hermanos, llegó a tal punto que, bueno, era tan famoso, era tan bueno, había hecho tantas cosas buenas Dios a través de él, que dice, mas cuando ya era fuerte, ¿qué? Cuando se sintió grande, bueno, su corazón se enalteció para su ruina. Para su ruina. No solamente eso, dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. La versión textual dice, se enalteció hasta corromperse y fue infiel a Yahvé. Se corrompió hasta, se enalteció hasta corromperse. Entonces, esto fue, hermanos, a consecuencia de lo que él había logrado, sí, pero Dios lo había hecho con él. Dios se lo había concedido. Y lamentablemente, hermanos, este hombre pues terminó mal. Porque entra al templo para quemar incienso. ¿Quién, según la ley, debería de quemar incienso solamente? Nadie más. Era un decreto divino, hermanos, que solamente los sacerdotes deberían de hacerlo. Pero este hombre tomó un incensario, se metió al templo, y estando dentro del templo, hermanos, el sumo sacerdote, y me parece que 80 varones, se le atravesaron a Usías y le dijeron, no te has permitido a ti, arriesgando que los matara. Es mejor tener pleito con el hombre. Hermanos, y lo que hizo este rey, bueno, dentro de su enojo, hizo un berrinche que, bueno, le salió lepra, hermanos. Le brotó lepra. Entendieron de que era enojo de parte de Dios y, bueno, salió del templo y salió y vivió, hermanos, desterrado, en una casa, apartado. Allá murió. No, hermanos, Dios no honró a Usías. Y eso podría pasarle a cualquier persona, hermanos, que llega a tener algo y luego se envanece. Hay un hermano por aquí, hermanos, que dice, hay algunos hermanos que se suben a una galleta y hasta se marean, ¿verdad? Porque se sienten muy altos ya. No, hermanos, no debe de pasarnos eso. De verdad, no debemos de permitir que los logros que vamos obteniendo nos enaltezcan, porque finalmente, ¿para quién lo logramos? Para Dios, hermanos, para Dios. Espirituales y no espirituales son para Dios, para Él son, hermanos. Y eso deberíamos de recordar. Hermanos, cuando una persona se vuelve vanidosa, se vuelve orgullosa, esta es una evidencia clara, hermanos, clara de lo que es la inmadurez. De verdad. Miren, ¿cómo sería, hermanos? Hablando de lo que es el gobierno de la iglesia. Supongamos que dentro del gobierno de la iglesia ya tenemos ancianos. Y uno de esos hermanos es una persona orgullosa, es una persona que está envanecida. Ese hermano. No se conforme con ese, tenemos otro por acá de este lado. Y son dos hermanos que están envanecidos. ¿Cómo creen que va a ser, hermanos, el momento de que estén ellos pensando en tomar decisiones para la iglesia? ¿Cómo creen que va a ser ese ambiente? Hermanos, deberían de tomar mi consejo, puesto que yo tengo varios títulos. Ustedes no. Por eso deberían de tomar mi consejo.
¿Qué si el otro tiene también otros títulos? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A quién? ¿Se han puesto a pensar cómo se filtran tantas actitudes en lo que es el ancianado, hermanos? Donde dice, ellos no pueden estar tomando decisiones. Hermanos, pero, por decir, ¿y qué de la Junta de Varones? ¿Ahí sí? No. No existe. ¿Ahí sí? Le buscamos a veces remiendos. Lo que pasa, hermano, que con esto, y lo hemos visto y lo hemos vivido, sí, bueno, se ha creado le escucho, hermano, una gran competencia, ¿sí? Pero de acuerdo a razones humanas, no bíblicas, ¿sí? Y lo más triste es que todos aquellos que se están peleando, entre comillas, aquel que poder, ya no están. Pero ya hicieron mucho daño a la iglesia, con todas sus actitudes. Y lo hemos visto, y a usted le tocó vivirlo en Bernardo Quintana también. Vemos cómo tanta gente ya no existe y se murieron con rencor. Se pelearon, hicieron daño a la congregación. Y mire, por eso aquí estamos muchos que ya no estamos de acuerdo con lo que estaban ya predicando, costumbres humanas. ¿Sí? Y lo importante está aquí plasmado. Pienso que muchos hermanos le habrán tachado ahí Mateo 20:20 cuando habla de lo que es el verdadero, sí, el ser más grande. ¿Sí? Alguien quiere ser más grande, tienes que servir a los hermanos. Y ahorita es un gran momento, ya que usted toca esos puntos, que nos quede bien claro y preciso que no es una competencia. No, hermano. Es un servicio para todos los demás. El que quiera ser grande, sirva primero a los más pequeños. Como los papás. ¿Quién manda en la casa, hermano? ¿Y por qué obedecemos a los chamacos? Okay. Bueno, hermano, ¿sí? Clave. El papá manda mirando las necesidades de la familia. Así es. Así es, hermano. Hermanos, miren, les hablaba acerca de lo que es la madurez. De verdad, hermanos, si queremos nosotros lograr una buena familia, y me refiero a la iglesia, necesitamos tener madurez. Hay 5 edades, a algunos ya se los he comentado y creo que también en otro tiempo lo he comentado. Hay 5 edades que la persona tiene. ¿Se acuerdan de las otras, hermanos? No, pues ya la anoté. Así que chiste, hermano. No se ve. ¿No, hermano? Ahorita se las voy a leer, hermano. No, hermano, es que está bien lejos. Ok. Sí, hermano. Es que si la apago, me voy a ver muy morenito. Sí. Bien, hermanos, hay 5 edades que las personas llegan a tener. La primera, la edad cronológica. Esta es la edad que realmente tenemos, ¿sí? Voy a poner aquí un ejemplo, una persona de 30 años. Otra, tenemos una edad física, la edad que aparentamos tener físicamente. Hay gente que tiene 30 años, pero físicamente, hombre, se ven como unos 40, 45 ya. Algunos se pueden ver más chiquitos, pero es un ejemplo. Podríamos tener una persona de que físicamente se ve como de 40. Sí, yo conozco varios. Otra, la edad emocional. Ahorita le explico. La edad de inteligencia. Hay personas que no aparentan la inteligencia de una vida de 30 años. Hay gente, hermanos, que pudiera tener hasta unos 45 años. Dista mucho. Son muy inteligentes. Digo, estamos siendo positivos. ¿Sí? Algunos podrían ser unos 25. No sé cuál vaya a escoger usted. Pero bueno. Y la edad espiritual, hermanos. La edad espiritual es cuán maduros espiritualmente somos. Qué tan inclinados a las cosas de la palabra de Dios somos. ¿Saben? ¿Qué tanto me interesan las cosas de la piedad? ¿Cuánto me interesan las cosas de Dios? Eso es la edad espiritual.
Yo podría decir, bueno, aquí el hermano aparenta una vida de unos, no sé, 40 años también. Es un hermano sumamente maduro. Hermanos, pero esta es de las que determinan en gran manera cómo va a ser el individuo. Porque si esta persona tiene 30 años, pero es una persona altamente emocional, supongamos que tiene unos 15 años en edad emocional. ¿Cómo son los niños, hermanos? ¿Cómo son las personas que tienen 15 años? ¿Cómo son nuestros adolescentes? Berrinchudos. Bien berrinchudos. Son bien berrinchudos. Cambian, ¿vale? Cambian, hermanos, como el camaleón de color, pero ellos de humor. Así, sin saber por qué. Ok, imagine esto entonces. Mencionaba hace un momento cómo es de que hay cosas que en la palabra de Dios, hermanos, respecto al gobierno no se deben de tener. El envanecimiento ocasiona muchos problemas. Pero ahora apliquémoslo al hogar, a la familia, hermanos. Aplíquelo por favor a la familia, perdón, al matrimonio. Apliquémoslo al matrimonio. ¿Qué, hermanos? Que el varón tenga 30 años, físicamente parece de 40, o 25, pues. No crean. Está jovenazo. Pero emocionalmente, hermanos, sí es muy inteligente, pero emocionalmente, hermanos, es un adolescente. De verdad, es un adolescente. Y sí hay, hermanos, no te vayas a sufrir. Sí hay, hermanos. Sí hay mucho esto. Entonces, déjenme preguntarles, hermanos, ¿cree usted que no habrá problemas en un matrimonio donde el esposo es un adolescente emocionalmente? ¿No cree que va a haber problemas? ¿No cree que va a hacer unos berrinches, pero no cree que va a ser egoísta? Más adelante vamos a hablar del egoísmo, pero ¿no cree que va a pasar esto? Esto es mío. Esta es mi comida. Y hasta tiene ahí la etiqueta. Es que esto es mío, esto no es para todos, este es mi tiempo, este es mi espacio. Hermanos, en serio, ¿creen que no va a ocasionar un varón problemas en su matrimonio con este pensamiento? Retroceda la edad de un niño de 3 años. Está en el mío, el mío. Ahora, Yo también. ¿qué pasa cuando hay una mujer en el matrimonio que es también, hermanos? Miren, con todo el respeto, hermanos. Tengo una mamá, tengo una hija y tengo una esposa. Pero sé que las mujeres son afectadas más o menos por sus estados de ánimo. Sé que se controlan muchas y hacen un grande, olvide grande esfuerzo por mantenerse ecuánimes. Pero que cuando una mujer en el matrimonio, hermanos, es emocionalmente adolescente. ¿Qué? ¿Qué cuando en casa no le enseñaron a ser mujer? ¿Qué cuando en casa le enseñaron, no, mija, tu marido tiene que darte lo mismo que yo te doy? Hermanos, no se puede. Hasta que llegue un tiempo en que el varón también ya pueda sostener como en otros tiempos. Pero ¿a poco no es cierto? En el caso de la gran mayoría o de muchos, empezamos literalmente desde abajo. No siempre es así el caso, pero para muchos sí, hermanos. Entonces, ¿qué cuando la hermana es emocionalmente inestable? Decía un hermano hace tiempo, nos daba una clase, y hablaba a él de las mujeres en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, cuando habla de que son, como a tratarlas como a vaso más frágil. Mencionaba a él cómo es que llegaba a su casa y encontraba a su esposa llorando, hermano. Y le decía, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando así? Lo que pasa es que fulano se murió. Pues arréglate, vamos para acompañar. No, fulano es de la novela. Y dice el hermano, pues bueno. Y dice él, en otra ocasión encontré a mi esposa llorando y le pregunté, ¿por qué está llorando? No sé, pero pues quiero llorar. Pues llora. Adelante, pues llora. Bueno, de verdad es un poquito complicado. Pero miren, de verdad, no es el caso con todos, con todas. Pero que cuando encontramos en un matrimonio a una persona que es una adolescente.
¿Va a ocasionar problemas? Destrozos. Destrozos, hermano. Ok. Destrozos van a ser cuando encontramos a un varón adolescente emocionalmente y a una mujer adolescente emocionalmente. Esos sí son destrozos. Imagínense entonces un matrimonio así, hermano. Una persona que tiene problemas emocionales, hermanos, de esta naturaleza, digo lo que hablábamos de lo que era la vanidad, son personas que llegan a la inmadurez de verdad. Y debemos de esforzarnos, hermanos, por no ser ese tipo de personas, por ser personas, hermanos, que nos afiancemos firmemente en la palabra de Dios. Una persona puede erradicar todo esto, lo que es la inmadurez, sí, hermanos, por supuesto que puede. Puede ir creciendo, puede ir aprendiendo. ¿Recuerdan ustedes que veíamos en Tito capítulo 2, del 3 al 5, hermanos? Cuando veíamos que las mujeres deberían de hacer ¿qué? Las mujeres adultas. ¿Qué tienen que hacer las mujeres adultas? Hermano, tienen que enseñarles, deben de enseñarles. ¿Cómo? Que cuando se casan no automáticamente ya saben las mujeres, ni y por supuesto en los esposos tampoco, hermanos. Digo, no está allí expresado la palabra de Dios, pero no está por demás que también los ancianos o los más grandes se acerquen a los más jóvenes y les digan, mira, hazle de esta manera, puedes hacerle de esta manera. Y es lo mismo, hermanos, con el caso tanto de varones como de mujeres. Entonces, la vanidad nos va a afectar bastante, hermanos. Mucho, mucho. Díganme. Este tema, los que ya estamos casados, muy útil. Pero quien se va a meter a un matrimonio, es básico que observe al futuro o a la futura este aspecto de la emoción, esta madurez, que sepa lo que quiere. Porque todos conocemos personas de 50, 60 años que todavía andan buscando el amor de su vida aunque ya estén casados o casadas, o son viudas y quieren rehacer su vida y encontrar el verdadero amor. Las mujeres adultas que enseñen, que sean las que no adolezcan de esto. Porque todos hemos visto mujeres adultas o hombres adultos que todavía están en la adolescencia, todavía no saben si pintarse el pelo verde, rojo, amarillo o azul. Todavía su personalidad no la han ubicado, porque la edad emocional es básica. Y quienes están solteros, que abran bien los ojos y busquen a alguien que ya sepa lo que quiere. Mencionábamos, de hecho, eso de que no por la edad no somos sabios por la edad, sino porque, bueno, nos apegamos a lo que es el consejo divino, a lo que es el consejo divino. Bueno, déjenme mencionarles un pasaje que está en 2 de Crónicas 32-24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte. Oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Hermanos, este pasaje habla de cuando Ezequías, hermanos, cuando Ezequías se enferma, pero tiempo después, Ezequías ora, hermanos, viene Isaías, y la respuesta a través de Isaías menciona que cuando salió Isaías le dice a Ezequías, Jehová dice que ordene su casa porque morirás y no vivirás. Se sale Isaías, y Ezequías se vuelve a la pared, hace oración, Señor, acuérdate que andan tus caminos. Dios lo sana, le dice a Isaías, regrésate, iba en el patio del palacio, regrésate y dile que tiene que poner masa en la herida, masa de higos. Y va y le dice, lo hace, sana. Ok. Dice que sí, lo curó, pero dice que Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón.
¿Qué quiere decir? Su corazón se volvió orgulloso, se volvió orgulloso. Entonces, eso le pasó a Ezequías. Hermanos, de verdad, Ezequías es uno de los reyes más excelentes de los que encontramos en el reino de Judá. No obstante, hermanos, a pesar de todo eso, bueno, viene la reprimenda contra Ezequías y dice en el versículo 26 cómo es que Ezequías se humilla. ¿Cuál es la solución, hermanos, al envanecimiento? Seamos humildes, hermanos. Seamos humildes. Decía Cristo precisamente, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Me pongo a pensar, hermanos, lejos de que seamos envanecidos, si yo tratara a mi esposa, hermanos, como la más importante en la casa, ¿no sería bueno? Y si mi esposa me tratara a mí, hermanos, como el más importante en la casa, ¿no sería bueno? ¿No dice Corintios 7 que deberíamos de tratar de darnos gusto mutuamente? ¿De tratar de agradarnos mutuamente? Sí, sí dice. Entonces, Filipenses, hermanos, dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, si lo aplicamos esos dos pasajes a nuestro matrimonio, ¿creen que no nos va a ir bien, hermanos? Luego dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra que aparece allí, hermanos, como sentir, en la versión Reina Valera, en la versión de las Américas dice actitud. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esa actitud. Y de eso se trata. Se trata de actitud, de imitar al Señor Jesús. El Señor Jesús no se envaneció, hermanos. Lejos de envanecerse, ¿qué es lo que hizo? Vino a la tierra a morir por nosotros, sujeto a una muerte que era sumamente, hermanos, humillante. Ahorita quizás no alcanzamos a entender lo que es la muerte de cruz. Era una muerte humillante, de verdad. Era una muerte que tenía que ver, hermanos, con propinarle mucho dolor a la persona antes de que muriera. No solamente dolor, esa persona también sufría, hermanos, de vergüenza. Recuerdan que en Hebreos, en el capítulo 12, se menciona de que aquel que sufrió contra sí mismo, esa contradicción de pecadores. Hermanos, ¿cómo es de que dice que sufrió la cruz, hermanos, pero fue humillado? Fue humillado. Ahorita lo que es el catolicismo nos ha vendido la idea de que, bueno, Cristo andaba con un taparrabos. ¿Cree que iban a tener cuidado de la dignidad de un condenado? ¿Cree? Porque para ellos eso era nuestro Señor Jesucristo. Para ellos eso era. Y para los judíos era un maldito, merecedor de eso. ¿Cree que se iban a cuidar de él? ¿Lo iban a cuidar? No, no pasa. Entonces, él estuvo, hermanos, dispuesto a pasar tantas cosas con el único fin de ayudarnos a nosotros. No se envaneció, hermanos. Él no se envaneció. Nos ayudó. La humildad es el camino, hermanos. La humildad es el camino. El amor es el camino. ¿Qué hacemos? 10 minutitos. Ahorita regresamos, hermanos.